Saludos distinguidos jóvenes. El día de hoy vamos a estar haciendo unos pequeños repasos sobre el análisis de circuitos para que puedan entender cómo es que podamos este, poder hacer más pequeño cada ejercicio o, por ejemplo, los circuitos equivalentes en cada mismo. Entonces voy a empezar con estos ejercicios. Estos no son del libro de texto, simplemente los he tomado para poder repasar, para que ustedes puedan entender y luego voy a volver al libro de texto en la próxima sesión de clase. Entonces, por ejemplo, acá tengo tres circuitos, de los cuales ustedes quisiera que en su casa en este momento pudieran si están en serie o en paralelo. Primero, aparte de tener el concepto visual de cómo es la conexión en serie paralelo, quiero que siempre conserven el recuerdo o el pensamiento de que un circuito en serie siempre va a compartir la corriente y en un circuito en paralelo siempre va a compartir el voltaje. En este caso, vamos a poner acá con color rojo y tal vez una línea pequeña. Este circuito, miren, por acá viene, aquí tengo una fuente de voltaje, aquí está la parte positiva. Eso quiere decir que sale la corriente tomando la forma convencional, ¿verdad? No la natural, sino la adoptada. La corriente estaría acá, miren. Entonces veo que este resistor, si yo quiero, le puedo poner algún nombre. Este le puedo poner R1, este le puedo poner R2 y este le puedo poner R3. Donde yo veo correctamente que estos tres resistores comparten la corriente porque está pasando exactamente la misma en todos. Entonces es un circuito en serie. Entonces vamos a sacar cuál debería ser la resistencia total de este ejercicio. Entonces vamos a colocar acá inciso A. Y como está en serie, voy a colocar acá con toda propiedad que es un circuito del cual está en serie. Y entonces voy a poner que la resistencia total es igual a decir R1 más R2 más R3. Y pues hacemos la sumatoria de cada uno. En este caso tienen el prefijo K. Eso quiere decir que está 1 por 10 a la 3. Pero como todos tienen K, entonces básicamente voy a ponerlo como un kilo ohmio más 5.6 kilo ohmios más 2.2 kilo ohmios. Entonces, ahora me voy a ir a la calculadora para sacar cuánto debería ser el valor total del mismo. Entonces, como todo está en K, puedo sumarlo de una forma totalmente directa. 1 más 5.6 más 2.2. Le damos Enter y me salió 8.8. Entonces colocamos acá 8.8 y le voy a agregar el prefijo kilo ohmio, ¿verdad? Voy con el segundo ejercicio y con el segundo ejercicio hago el mismo procedimiento. Tomo mi lapicito, veo cómo está el comportamiento de la corriente. Acá veo que está la parte positiva de la fuente, porque me están diciendo que es positivo y acá está negativo. Entonces, la forma convencional de tomar la corriente, según la IEEE, dice que vamos a tomarlo de donde está la parte positiva. Eso quiere decir que vamos a decir que aquí sale la corriente y recorre todo el circuito. Como veo que está compartiendo la misma corriente, vamos a ponerle aquí, la misma corriente con cada una de las resistencias y como siempre, por orden matemático hay que ponerle un nombre a cada resistencia. En este caso voy a poner R1, este le voy a poner R2, este le voy a poner R3 y a este le voy a poner R4 para convención. Entonces, como veo que la corriente es la misma en cada uno de ellos, puedo decir con toda seguridad que este es un circuito resistivo porque no tiene ningún capacitivo. Entonces, un circuito resistivo en el cual la corriente es la misma. Y si es la misma, entonces puedo decir nuevamente con bastante seguridad que es un circuito en serie. Entonces voy a colocar acá, inciso B. ¿Qué tipo de circuito es? Ah, es un tipo de circuito en serie. Entonces, si es un circuito en serie, quiere decir que la resistencia se suma directamente. Y ponemos, la resistencia total debería ser igual a R1 más R2 más R3. Ahora tenemos una cuarta resistencia en el cual le ponemos R4. Y vamos a ver cómo está el comportamiento algebraico de cada uno. En el anterior se habían dado cuenta que teníamos el prefijo K
donde K es igual a 1 por 10 a la 3. Y en este caso pues no tenemos ningún prefijo, eso quiere decir que son valores bien pequeñitos de las resistencias. Entonces podemos colocar R1, que es igual a 4.7 ohmios, más 10 ohmios, más 12 ohmios, más 1 ohmio. Entonces, nuevamente vamos a irnos a la calculadora y hacemos la sumatoria. 4.7 más 10 más 12 ohmios y por último, pero no menos importante, 1 ohmio. Y nos damos cuenta que en la calculadora nos salió 27.7 ohmios. Entonces colocamos 27.7 ohmios. Me voy al circuito C y nuevamente hago la misma, el mismo análisis para poder ver la corriente. Veo dónde está la parte positiva de la fuente, que en este caso está acá, y la corriente pues nos dicen que tiene que salir de ese punto y recorrer toda la malla del circuito. Entonces veo que está hacia este punto, ¿verdad? Entonces acá tengo la corriente, veo que cada una de las resistencias en el cual le voy a poner nombre, esta sería R1, R2, esta le podemos poner R3. La forma de ponerle nombre prácticamente es a criterio. Ustedes le pueden poner R1 a esto, como le pueden poner R5 a esta que está arriba, pero yo se lo pongo acá por orden, por la forma en que está la corriente transmitiéndose, desde donde está comenzando hasta donde está terminando. Incluso si nos dieran algún voltaje acá, por ejemplo, podríamos decir que acá sería el voltaje en R1, esto sería el voltaje en R2, esto sería el voltaje en R3, esto sería el voltaje en R4 y esto sería el voltaje en R5. Pues solo para tener la forma convencional de poder trabajar las resistencias. Entonces ahora nos vamos al análisis nuevamente. Voy a colocar acá inciso C y voy a analizar, ¿este circuito estará en serie? Bueno, tengo que pensar en mi mente, en mi corazón, lo que dijo el profesor. Y el profesor decía que si un circuito comparte la misma corriente, tiene que ser en serie. Y si un circuito comparte el voltaje, va a estar en paralelo. Por lo tanto, yo veo que todas las resistencias de acá comparten el mismo voltaje. Entonces, perdón, la misma corriente, disculpe. Entonces, como comparten la misma corriente, ya sé que es un circuito en serie. Entonces, vamos a colocar acá, es un circuito en serie. Y como es un circuito en serie, la resistencia total es la suma algebraica directa de cada uno. Entonces sería R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Y le voy a ir poniendo los valores. Ahora, como veo que tiene un prefijo en el cual es M, mega, 1 por 10 a la 6. Estos son valores extremadamente grandes, extremadamente grandes. Eso quiere decir que la corriente acá va a ser exageradamente pequeña, ¿verdad? Porque en el orden en que está el prefijo, está limitando el paso de electrones exageradamente. Entonces colocamos acá los valores y luego vamos a poner 1 mega. Ah, perdonen, acá sí voy a tener que usar prefijos porque estoy intercalando. Miren, también tengo el prefijo K, que es igual a 1 por 10 a la 3, se refiere a la parte de kilos. Entonces, sí va a ser interesante a ver qué valor nos da. 5.60 kilo ohmios. A cada uno le vamos a agregar su dimensional. Para eso, por favor, coloquen su calculadora en la función ingeniería, para que nos saque los valores que debería ser con un prefijo. Aquí tengo 5.6 mega ohmios. Vamos a ver el siguiente valor, que es 680 kiloohmios. 680 kiloohmios. Más, y el último que tenemos 10 megas. Entonces hacemos la sumatoria, nos vamos a ir a la calculadora. Y ahora sí voy a tener que poner el prefijo en cada uno. En el anterior no lo hice, porque se dieron cuenta que no tenía ningún prefijo. Y en el primero, en el inciso A, todos tenían el mismo prefijo. Entonces hice una suma algebraica del valor. Y lo único que hice al final fue agregarle la parte de kilo. En cambio, este tiene bastante diferente cada uno de ellos. Por ejemplo, están alternando entre megas y kilos. Entonces vamos a colocar
1 por 10 a la 6 más 560K. Eso quiere decir que lo puedo poner acá por 10 a la 3 más 5.6 megas. Entonces nuevamente coloco por 10 a la 6 más 680K. Vamos a ver, más 10 megas. Donde 10 megas es igual a por 10 a la 6. Le doy igual. Ah, sí, se me había olvidado. Acá en la parte de mode, para los que tienen la calculadora que compartimos, aquí por favor pónganle el modo ENG. Entonces el valor fue de 17.84 por 10 a la 6. Y como veo aquí en la pizarra, el prefijo mega es igual a por 10 a la 6. Entonces puedo colocar 17.84 por 10 a la 6. Entonces colocamos acá 17.84 por 10 a la 6. Entonces mi respuesta es mega ohmios. Mega ohmios. Hay otra forma de poder haber representado la parte de kilo, ¿verdad? Le voy a explicar cómo debería ser esto. Vamos a ver, aquí sería un mega. Por 10 a la 6 kilos, lo podrían representar como 0.560 megas, más, por ejemplo, la parte 680K debería ser 0.680 megas. Así es como pueden ponerlo y al final entonces tendrían todo y cada uno de ellos en megas y lo pueden volver a sumar, ¿verdad? En este caso yo me fui por el orden matemático para tener ese prefijo correcto, pero si ustedes gustan realizarlo de esa forma, pues también es bastante válido, ¿ah? Y para poder llegar a la misma respuesta que debería ser 17.84 megas. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para seguir avanzando con este análisis de circuito. Vamos a seguir con este otro ejercicio en donde podemos ver que tenemos nuevamente un circuito con 5 resistencias y al igual que hicimos en el anterior, vamos a pensar qué tipo de circuito es. Si es un circuito serie o un circuito paralelo. Nuevamente recordando que cuando la corriente pasa por cada resistencia o por cada dispositivo y es la misma, en ese momento es un circuito serie. Entonces hacemos nuestro análisis. Veo dónde está la parte positiva de la fuente y veo que está acá. Y según la parte convencional de la IEEE, dice que la corriente parte de la parte positiva y va hasta la parte negativa. En este caso aquí tendríamos nuestro I, ¿verdad? Entonces veo que la corriente es la misma en cada resistencia. Así como comparte la misma corriente, entonces yo puedo decir que este es un circuito en serie. Entonces colocamos acá que este es un circuito en serie, en el cual nos dice que la resistencia total es igual a 17.4 y nos están preguntando cuánto vale la resistencia 5. Entonces, como es un circuito en serie, yo sé que es una suma algebraica directa en el cual yo puedo decir que la resistencia total de la misma o el equivalente debería ser igual a la sumatoria de R1 más R2 más R3 más R4 más R5, donde la parte de la variable que me están preguntando es la resistencia 5. Entonces lo único que tengo que hacer, todas estas resistencias que están sumando de este lado para poder despejar R5, pasarlas del otro lado. Entonces vamos a colocar resistencia total menos la resistencia 1 menos la resistencia 2 menos la resistencia 3 menos la resistencia 4. Esto va a ser igual a la resistencia 5. Coloco los valores, vamos a colocarlo tal vez con color negro. El valor de la resistencia total es igual a 17.4 kiloohmios. La resistencia 1 es 5.6 kiloohmios. La resistencia 2 es igual a 1 kiloohmio, entonces colocamos acá 1 kiloohmio. La resistencia 3 es igual a 2.2 kiloohmios. La resistencia 4 tiene un valor de 4.7 kiloohmios. Veo nuevamente que todos están con el prefijo K, por lo tanto voy a hacer una suma o resta directa de todo esto. Entonces no tengo que estar poniendo la parte de los prefijos por 10 a la 3, por 10 a la 6. Voy a abrir la calculadora y sería 17.4, que es la resistencia total, menos 5.6
menos 1, menos 2.2, menos 4.7. Vamos a ver si no me faltó ninguno. 17.4, 5.6, 1, 2.2 y 4.7. Y nos da un valor de 3.9. Entonces colocamos acá que nuestra resistencia 5, la cual andábamos encontrando, tiene un valor de 3.9. Pero 3.9 que como no puse el prefijo K, tengo que colocárselo. Y la dimensional es ohmios. Sí, 3.9 kiloohmios. Bueno, vamos a hacer más ejercicios para ir probando esta parte de cómo es la corriente en serie, cómo es la sumatoria, el circuito equivalente. Bueno, seguimos con estos ejercicios. Ahora vamos a realizar este que dice cuál es la corriente presente en cada circuito. Primero voy a recordar algunas situaciones que ocurren en la parte de circuitos y dentro de ellas voy a irme a basar nuevamente a la ley de Ohm, donde yo recuerdo que platicamos que la ley de Ohm dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Y también vimos en la parte de la ley de Kirchhoff que la sumatoria de todos los voltajes es igual al voltaje total de la fuente. Entonces vamos a empezar a analizar el circuito A. Y nos están preguntando cuál es la corriente presente en cada circuito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a colocar de acá de positivo la forma de salir de la corriente, de la forma convencional de la IEEE. Entonces sabemos que sale la corriente hacia este punto. Y entonces vamos a saber el análisis de caídas de voltaje. A esta parte, aquí hay una parte positiva, la voy a colocar con otro color porque creo que no se ve acá. Aquí sería una parte positiva y aquí sería una parte negativa. Eso quiere decir que aquí hay una caída de voltaje. Vuelvo acá y este lado de la resistencia es más positivo que este lado de la resistencia. Vuelvo a analizar acá y veo que este lado de la resistencia es más positivo que esto. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en cada parte va pasando la corriente, hay una oposición al paso de electrones. Eso quiere decir que el voltaje con el que entró no es el mismo voltaje con el que sale en una resistencia, y así se comporta con cada uno de ellos. Entonces ahora dice, ¿cuál es la corriente presente en cada circuito? Yo sé que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Veo que en este circuito sigue la corriente pasando por acá y la corriente pasa por cada uno de ellos y es la misma. Entonces vamos a decir que para el inciso A, este circuito es un circuito nuevamente, el cual es en serie. Y entonces para sacar la corriente total o la corriente presente, como dicen acá, vamos a decir que la corriente total es igual al voltaje total, que en este caso sí no lo da, dividido la resistencia. Pero no la resistencia de cada uno porque nos están pidiendo la corriente del circuito. Eso quiere decir que tenemos que sacar una resistencia equivalente o total de la misma. Entonces, acá debería ser la resistencia total, en el cual vamos a poner que la resistencia total del circuito es igual a la sumatoria de cada uno de ellos. Y vamos a colocar 2.2K más 5.6K más 1.0K. Todos estos en kiloohmios. Entonces hago la sumatoria. Entonces la resistencia total es la sumatoria algebraica de cada uno de ellos. La resistencia total sería la sumatoria algebraica. Nos vamos a ir a la calculadora y vamos a ver cuánto debería ser esta resistencia total primero. Entonces sería 2.2 más 5.6 más 1. Entonces nos da 8.8 y le vamos a agregar el prefijo K. 8.8K ohmios. Entonces ahora sí ya puedo sacar la corriente y vamos a poner acá abajo que la corriente total es igual al voltaje aplicado a todo el circuito. Veo que el voltaje que está siendo aplicado al circuito es igual a 5.5 voltios y la resistencia total es igual a 8.8 kiloohmios. Nuevamente me voy a la calculadora y vamos a poner 5.5 dividido, voy a abrir paréntesis porque voy a poner un prefijo que es 8.8 y le vamos a agregar el prefijo K que es por 10 a la 3. Cierro paréntesis y veo que me da
625 por 10 a la menos 6. Entonces, recordando los prefijos, por 10 a la menos 6 debería ser micro, ¿verdad? Entonces vamos a poner 625. Vamos a poner acá de este lado 625 por 10 a la menos 6, ¿qué? Amperios. Y lo podemos reescribir de esta forma: 625, en vez del prefijo por 10 a la menos 6 voy a colocar micro amperios. Bueno, ahora me voy a ir al inciso B. Y en el inciso B nuevamente veo cómo es el comportamiento. En este caso es un triángulo, pero básicamente, así como lo vimos en el multisim, nosotros podemos venir a arrastrar esto y dejarlo como un cuadrado por aquello de que la forma en que esté la distribución de circuitos les puede asustar. Pero no, exactamente tiene que ser las mismas leyes, las mismas operaciones que se realizan, considerando que la corriente en un circuito en serie es la misma y considerando que el voltaje en un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces acá nuevamente vemos dónde está la convención de la corriente, de dónde sale el voltaje. Entonces, con color verde, quizá para no interrumpir el ejercicio anterior, veo que la parte positiva de la fuente está acá y que recorre el circuito. Eso quiere decir que se viene para este lado y lo colocamos acá, miren. Entonces en cada momento va perdiendo voltaje. Esto es más positivo que esto. Acá entra más positivo y sale un poco menos el voltaje. Acá entra positivo y aquí sale un poco menos positivo. Y recordar que el voltaje en cada uno de ellos nos va a dar el voltaje total en el mismo. Entonces, por ejemplo, acá en el inciso B, nuevamente, lo primero que hay que encontrar, dicen, es la corriente. Entonces vamos a colocar nuevamente la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje partido resistencia. Pero si estoy encontrando la corriente en un circuito, puedo decir que es la corriente total, que es igual al voltaje total dividido la resistencia total. Si se dan cuenta al momento de decir resistencia total, yo tengo cada una de las resistencias, pero no tengo la resistencia total. Entonces vamos a decir que la resistencia total para este ejercicio, ¿cuánto debería ser? Ahora está en el orden de megas. Entonces vamos a colocar un megaohmio más 2.2 megaohmios más 560 kiloohmios. Entonces vamos a sacar cuál es la resistencia total. Me voy a ir a la calculadora y vamos a ver nuestro valor. Ahora el orden de megas, recuérdense que es por 10 a la 6 más 2.2 por 10 a la 6 más 560K. Este 560K lo voy a hacer de dos formas para que puedan ver el valor que ustedes le pueden colocar. En este caso nos salió 376 por 10 a la 6 por 10 a la 6. Eso quiere decir que estoy hablando de una resistencia equivalente o total del circuito de 376 megaohmios. Les decía, este 560 yo lo puedo reescribir viendo los prefijos tan cercanos entre kilo y mega como 0.560 megas. Entonces, para que vean que nos sale exactamente lo mismo, me voy a ir a la calculadora y voy a borrar la parte de 560 por 10 a la 3 que había realizado y voy a colocar 0.560 megas, que es por 10 a la 6. Entonces al momento de sumarlos, vean, me da exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, 3.76 por 10 a la 6, que es megas, ¿verdad? Solo que acá sí, tienen toda la razón, gracias por la observación. Acá me faltó un punto que es 3.76 megas. Reviso nuevamente la calculadora, sí, estoy en la seguridad, me comí este punto. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuál es la corriente total del circuito. Vamos a colocarlo en este lado para poder aprovechar el espacio de la pizarra y vamos a decir que la corriente total es igual al voltaje total. ¿Cuál es el voltaje total que está en el circuito? Veo que es 16 voltios. Lo colocamos acá, dividido la resistencia total, que es igual a 3.76 megaohmios. Entonces hago la respectiva hago el respectivo procedimiento en la calculadora y vamos a poner que esto es igual a 16 dividido, abro paréntesis, 3.76
megaohmios por 10 a la 6. Y nos da 4.255, lo podemos dejar como 4.26 por 10 a la menos 6, y por 10 a la menos 6 es el prefijo micro, entonces vamos a colocar 4.26 micro, 4.26 micro, perdonen, no me salió correctamente el dibujo del prefijo, 4.26 micro. ¿Y qué dimensional debe tener? Claro, debe tener amperios. Entonces nuestro circuito acá con bastantes resistencias muy altas, se dan cuenta que está en el orden de 4.26 micro. Es bastante pequeña en comparación de 625 micro, que es más grande. Pero eso tiene que ser relativo. El voltaje y la forma en que están las resistencias en el formato K y acá en el formato Omega, pues hacen que esta sea una corriente más pequeña y acá sea una corriente un poco más grande. ¿Por qué? Porque la corriente es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. Ahora, de este circuito que está acá en el inciso B, ¿qué haríamos si nos piden cuánto es el voltaje en cada resistencia? Bueno, entonces vamos a colocar. Nuevamente voy a poner tal vez con color verde para poder determinar el voltaje en cada uno de ellos. Y nuevamente vamos a tomar la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Entonces separaríamos. ¿Qué es el voltaje entonces? El voltaje en cada resistencia va a ser la corriente que atraviesa la resistencia multiplicado por esa resistencia. Entonces colocamos el voltaje en R1 es igual. ¿Cuánto es la corriente que atraviesa? Como es un circuito en serie, sabemos que es la misma para cada una de ellas. Entonces colocamos 4.26 microamperios multiplicado por la resistencia que estoy analizando. En este caso la resistencia es igual a 1 megaohmio. Y pues nos va a dar un valor. Ahora, el voltaje en la resistencia 2, nuevamente, ¿cuál es la corriente que atraviesa la resistencia 2? Pues es la misma porque es un circuito en serie, porque comparten la misma corriente. Eso quiere decir que también puedo colocar 4.26 microamperios multiplicado por el valor de esa resistencia, que es 2.2 megaohmios. Cierro mi paréntesis, le doy igual. Y por último tenemos el voltaje en la resistencia 3, que debería de ser nuevamente la corriente que atraviesa el circuito, que es 4.26 microamperios multiplicado por el valor de esa resistencia, que es 560 kiloohmios. Colocamos acá kiloohmios. Y ahora solo nos queda prácticamente poder irnos a la calculadora a hacer nuestros análisis. Voy a tomar este valor que tengo acá de 4.26 y lo vamos a multiplicar por 1 mega. 1 mega es igual a 1 por 10 a la 6. Colocamos el valor 4.25 exactos. 4.25 lo vamos a dejar a dos cifras decimales, 4.26 voltios. Me voy al siguiente valor. Como en el primero tomé todos los decimales, entonces nuevamente tomo el mismo valor, lo voy a multiplicar por 2.2 megas, donde el prefijo mega es por 10 a la 6, lo colocamos acá, le doy igual y me sale 9.3617. Lo vamos a dejar como 9.36 voltios. Y por último tenemos el mismo valor de la corriente en el último, que es 4.25 por 10 a la 6 multiplicado por 560 kiloohmios. Segunda función, y sería el prefijo por 10 a la 3. Y tenemos un valor de 2.38. Entonces colocamos 2.38. 2.38. Y entonces en el circuito dice que cada caída de voltaje, y al sumar todas esas caídas de voltaje me tiene que dar el voltaje total de la fuente. A eso se refiere la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff, que tanto amo, que tanto me agrada, porque nos puede dar una referencia general de esto. Entonces colocamos acá, en el primero debería de ser 4.26 voltios. En esta resistencia 2 vamos a colocar el valor de 9.36 voltios y en este valor tenemos 2.38 voltios. Entonces hacemos la sumatoria de cada uno de ellos y debería de ser, vamos a colocar desde acá, voy a tomar todos los decimales, este
Lo vamos a sumar. No es necesario colocar todos los valores, pero como acá todos los decimales, pero como acá lo tengo yo en la calculadora, pues entonces voy a aprovecharme de eso. Entonces vamos a sumar esto y le voy a dar Enter y mire, me da un valor de 16 exactos. Entonces hemos comprobado la ley de voltajes y amperajes de Kirchhoff, que la sumatoria de cada caída de voltaje en un circuito cerrado, en un circuito en serie, en una malla, es igual en, al voltaje total o al voltaje suministrado en cada del circuito, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir haciendo otros circuitos para ir agarrando más confianza en este análisis y poder conocer cómo es la corriente, cómo es el voltaje, cómo es el comportamiento de los circuitos. Bueno, seguimos ahora con este ejercicio. Ahora en este ejercicio nos están dando la corriente que atraviesa este lazo, esta malla, este circuito cerrado. Eh, y en cada resistencia nos están dando el valor del voltaje. Aquí tengo 21.7, 14.5, 6.58 voltios y 30.9 voltios. Entonces, así como vimos el análisis de los circuitos, en este caso veo que la corriente es una corriente que va a atravesar cada una de las resistencias y va a ser la misma porque es un circuito en el cual está cerrado. Entonces, primero voy a sacar cuál sería el voltaje de la fuente. Pero ustedes me dirán cuál es le puse sub S acá, que es referente al inglés source o fuente, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es igual el voltaje total de este? Debería ser igual al voltaje, a la suma de todos los voltajes en cada resistencia. Podríamos decir que sería el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 más el voltaje en la resistencia 4. Y entonces ya solo deberíamos de colocar los valores. ¿Cuánto es el voltaje en R1? Es igual a 21.7 más 14.5 más el voltaje en la resistencia 3, que es igual a 6.58 voltios, más el voltaje en R4, que es igual a decir 30.9 voltios. Entonces nos vamos a la calculadora y vamos a hacer nuestra pequeña suma de voltajes para ver, no nos lo están pidiendo, pero vamos a conocer cuánto es el voltaje total de la fuente, que sería 21.7 más 14.5 más 6.58 más 30.9. Le damos enter y nos sale que nuestra fuente total tiene un valor de 73.68 voltios totales. Revisamos 21.5, 21.7, 14.5, 6.58 y 30.9. Entonces vamos a colocar en este lado 73.68 que nos salió de total de la fuente. Bueno, pero no nos lo estaban pidiendo, nos están pidiendo cuánto vale la resistencia de cada una. Entonces vamos a decir que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. En este caso nos están preguntando la resistencia. Entonces vamos a colocar la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 dividido la corriente que atraviesa el circuito. El voltaje en la resistencia 1 es igual a 21.7 voltios. Vamos a colocar acá 21.7 voltios y la corriente que tenemos para cada resistor o en este circuito es igual a 65.8 mili. Ese valor de mili se recuerdan que es por 10 a la menos 3 y así encontraríamos cuánto es la resistencia 1. Voy a la siguiente resistencia y digo que la resistencia 2 es igual a decir el voltaje en la resistencia 2 dividido la corriente que atraviesa la misma. El voltaje en la resistencia 2 es igual a 14.5 voltios dividido la corriente que atraviesa, que es 65.8 por 10 a la menos 3. Tengo la resistencia 3 y nuevamente digo que para encontrarla es el voltaje que tenemos en la resistencia 3 dividido la corriente que atraviesa este circuito. Entonces esto sería un valor de 6.58 voltios dividido la corriente que está acá, que es igual a 65.8 miliamperios. Pero
como ya coloqué en la parte del prefijo anterior por 10 a la menos 3, pues voy a colocar exactamente lo mismo para que... Ah, perdonen, todavía tengo una resistencia más. Disculpe, señora resistencia 4, que no la había visto, disculpe. Entonces vamos a colocar acá que esto es igual al voltaje en la resistencia 4 dividido la corriente que atraviesa esa resistencia. Entonces vamos a colocar 30.9 voltios. Siempre me da este problema el autoguardado de la pizarra digital. Entonces por eso se me mancha la pantalla, pero les pido una disculpa. 30.9 voltios dividido la corriente que atraviesa, que es 65.8 por 10 a la menos 3. Allá tenemos. Ahora lo único que nos resta es poder realizar la parte operativa. En el primero sería 21.7 dividido 65.8 miliamperios. Lo colocamos por 10 a la menos 3. 329.79. 329.79. 329.79 ohmios. Voy con el siguiente valor y es 14.5 dividido 65.8 por 10 a la 3. Por 10 a la menos 3, perdón. 220.36. 220.36 ohmios. Voy con el siguiente. 6.58 voltios, que es lo que aparece en el circuito que atraviesa esa resistencia 3, dividido el valor de la corriente, que es 65.8 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Y me da un valor exacto de 100. Entonces colocamos acá 100 ohmios. Nos vamos a otro valor, que es el de la resistencia 4, que había olvidado yo. El valor del voltaje que atraviesa este es igual a 30.9 dividido 65.8 por 10 a la menos 3. Colocamos acá por 10 a la menos 3 y el valor que nos da es 469.60 porque 4 no aproxima 0, entonces 469.60 sería nuestro valor, 469.60 ohmios. Entonces con eso pues ya tenemos el valor de las resistencias en cada uno de los circuitos para poder ver cómo es el desarrollo del mismo. En este caso, en este ejercicio, nos dieron el valor de cada voltaje en este punto. Y entonces al tener el voltaje y la corriente, que también ya no la daba, podíamos determinar cuál es la resistencia. Bueno, sigamos haciendo más ejercicios de esto. Bueno, ahora hagamos este otro. En este otro ya nos dan la resistencia en cada en cada parte del circuito, el valor de cada resistencia. Y lo que vamos a encontrar ahora es cuánto es el voltaje en cada resistencia. Y pues gracias a Dios ya nos están diciendo cuánto es la corriente que está atravesando el circuito, que es igual a 12.3 miliamperios, ¿verdad? Entonces vean lo que necesitamos acá. Primero les voy a pedir favor que acá en la resistencia 1, que averigüemos cuánto es el voltaje en la resistencia 1. Y acá nos están dando ya la corriente y queremos saber cuánto vale la resistencia 2. Y acá me están dando el voltaje y vamos a ver cuánto vale la resistencia 3. Entonces, dentro de las situaciones que podemos analizar, lo primero que podemos ponernos a pensar es sobre la corriente y la ley de Ohm, que la corriente es igual al voltaje dividido a la parte de la resistencia. Y entonces, si acá yo tengo la resistencia y me están diciendo que acá atraviesa una corriente de 12.3 miliamperios, pero como ya vimos anteriormente que en un circuito en serie comparten la misma corriente, eso quiere decir que esta corriente y este valor debería de pasar con el mismo valor en todo su lazo, en toda su malla, en todo el circuito. Entonces, acá en la resistencia 1, yo puedo volver a reescribir que la corriente en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 1 dividido la resistencia 1. Entonces, si tengo la corriente
y tengo la resistencia, puedo encontrar el voltaje. Entonces puedo reescribir que el voltaje en la resistencia 1, ¿a qué sería igual? Esta resistencia que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces puedo poner la corriente en la resistencia 1 multiplicado por la resistencia 1. Le damos los valores, cuánto es la corriente que atraviesa el circuito. En este caso es igual a 12.3 miliamperios multiplicado por el valor de la resistencia 1, que es 82 ohmios. Entonces así fácilmente hemos encontrado el primer valor, que es el voltaje en la resistencia 1. Entonces nos vamos a la calculadora, colocamos el valor de 12.3 miliamperios, se recuerdan que es por 10 a la menos 3 multiplicado por 82 ohmios, y nos da un valor del voltaje de 1.0086 voltios en la resistencia 1. Ahora, me voy a ir a donde está la resistencia 3, y en la resistencia 3, nuevamente con la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje en la resistencia 3 dividido la resistencia 3. La misma corriente que atraviesa acá debe ser la misma para todo el circuito. Entonces estos 12.3 miliamperios también atraviesan esta parte. Entonces puedo despejar la resistencia 3. La resistencia 3 va a ser igual al voltaje en la resistencia 3, y lo que estaba dividiendo pasa a multiplicar, y lo que estaba multiplicando pasaría a dividir. Entonces la corriente 3 sería igual al voltaje que está acá, que es igual a 2.21, dividido la corriente, que es igual a 12.3 miliamperios. Y ese sería el valor de esta resistencia. Entonces, bueno, y aquí con la calculadora pues ya tenemos para poder poner el valor, que es igual a 2.21 dividido 12.3 miliamperios, que sería por 10 a la menos 3. Le damos enter y nos da un valor de 179.67 ohmios. 179.67 ohmios. 67 ohmios. Ahora pues ya hemos cumplido con los requerimientos. El voltaje en la resistencia 1 pues ya lo encontramos, que es 1.0086. Ya encontramos la resistencia 3, pero aún me hace falta encontrar la resistencia 2. Dentro de la resistencia 2, si se dan cuenta, yo tengo que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Eso quiere decir que la resistencia 2 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2 dividido la corriente del circuito. Pero tampoco tengo la resistencia 2. Pero yo tengo un teorema, una ley, perdón, que es la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de todos los voltajes va a ser igual a la fuente. Entonces puedo colocar esa ley y aprovecharme de eso para encontrar cuánto es el voltaje 2. Entonces digo que el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3. Entonces voy a encontrar cuánto es el voltaje en la resistencia 2. Esta sería mi variable, y con eso ya puedo encontrar cuánto es la resistencia 2. Entonces decimos el voltaje total menos el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje en la resistencia 3. Esto va a ser igual al voltaje en la resistencia 2. Ahora voy a irle a colocar los valores al ejercicio. El voltaje total ya me dijeron que es 12. El voltaje en la resistencia 1 ya habíamos visto y lo habíamos encontrado, que es 1.0086. Y el voltaje en la resistencia 3, perdonen, ¿dónde está el voltaje en la aquí está, es 2.21. Este valor ya me lo daba el ejercicio. Entonces ahora nuevamente tengo que irme a la calculadora y poner cuánto debería ser esto. 12 menos 1.0086. Voy a colocar el valor menos 2.21. 2.21. Y me da un valor de 8.78 voltios. 8.78 voltios en la resistencia 2. Y se recordarán también que la ley de voltajes y amperajes de Kirchhoff me establecía que la sumatoria de todos los voltajes tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Entonces vamos a hacer una pequeña suma para poder hacer cuánto nos queda el total. El primero sería 8.78, el otro sería 2.21.
más 1.0086. Acá, como estoy utilizando varios decimales, puedo tener un sesgo, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios no me salió ninguno. Al aprovechar todos los decimales, salió 12 exactos, ¿verdad? Entonces la parte de 8.78, como estoy trabajando con bastante precisión, le voy a poner el 14 acá. Entonces, este es el valor de la resistencia 2, el valor del voltaje en la resistencia 2. Entonces ahora necesito sacar cuánto vale la resistencia 2 y vamos a reescribir. La resistencia 2 dijimos que es igual al voltaje en ese resistor, que es 8.7814, dividido la corriente que atraviesa el circuito y que atraviesa esa corriente también, que es igual a 12.3 miliamperios. Entonces todo se ha reducido a un valorcito que tenemos que colocar en la calculadora. 8.7814, ya lo tengo acá, dividido nuestra corriente, que es igual a 12.3 miliamperios. Colocamos segunda función por 10 a la menos 3 y da un valor de 713.93 ohmios. 0.93 ohmios. Y acá está. Tenemos ya lo que nos encontraron. Los que nos pidieron encontrar. Entonces vamos a colocar los valores. El voltaje en la resistencia 1. Acá fue 1.0086. No nos lo habían pedido, pero tuvimos que sacar cuánto fue el voltaje en la resistencia 2, que vimos que es igual a 8.7814 voltios. Y acá ya nos daban el voltaje en la resistencia 3. En la resistencia 2 encontramos un valor de 713.93 ohmios. Y acá en la resistencia 3 encontramos que era un valor de resistencia 3 de 179.67 ohmios. Bueno, y con eso hemos finalizado la parte de este ejercicio, pues tan interesante de poder tener este análisis. Vamos a seguir haciendo otros ejercicios para que ustedes tengan bastante práctica en el mismo. Lo que yo siempre les sugiero en este tipo de ejercicios es que lo practiquen. Yo puedo hacer bastantes ejercicios, pero también necesito la parte de análisis de ustedes. Bueno, seguimos con los circuitos. Ahora en este caso vamos a hacer otro tipo de circuito y nos están solicitando acá que dice determina la resistencia R2, R3 y R4. En los circuitos anteriores nos dimos cuenta que cuando comparten la corriente es un circuito en serie. En este caso no comparten la misma corriente. Dense cuenta que la resistencia 1 tiene una corriente que atraviesa la misma de 1 miliamperio. La resistencia 2 tiene un valor de 2.14 miliamperios y acá tenemos una corriente de 0.400 miliamperios para la resistencia 3 y pues no nos dicen nada en la resistencia 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, saber que como no comparten la corriente, vamos a decir que este circuito, ¿qué es? Claro, así como lo pensaron, este ya no es un circuito en serie, por lo tanto vamos a poner que es un circuito en paralelo. Vamos a colocar acá que este es un circuito en paralelo, ¿verdad? Entonces en paralelo lo que comparten es el voltaje. Entonces lo primero que tengo que hacer es ver dónde puedo completar la ley de Ohm para ver qué tipo de voltaje está en todo el circuito. Y nuevamente, y vamos a colocar, ¿qué tenemos que colocar? Claro, la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces la ley de Ohm estipula que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. En este caso me voy a basar en la resistencia 1 para poder encontrar cuál es el voltaje. Entonces vamos a decir que el voltaje en la resistencia 1 a qué es igual. Esta resistencia que está acá pasaría a multiplicar. Entonces ahora digo la corriente en la resistencia 1 multiplicado por la resistencia 1. Me voy a ponerle los valores y puedo decir que el voltaje en la resistencia 1, que prácticamente está en paralelo, sería igual al voltaje en la resistencia 2, que también sería igual al voltaje que está en la resistencia 3, que también debería ser igual al voltaje en la resistencia 4, porque es un circuito en paralelo. Eso quiere decir que comparten el voltaje. El voltaje en la resistencia 4
Miren cómo está la conexión. Es exactamente el mismo voltaje que está llegando a la resistencia 3, que es exactamente también el mismo voltaje que está llegando a la resistencia 2, que por ende también es el mismo voltaje que está llegando a la resistencia 1, que por ende debería ser el mismo voltaje que tiene la fuente. Entonces, ¿cuánto debería ser ese valor? El voltaje en todas estas resistencias tiene que ser la corriente que pasa por la resistencia 1, que es igual a 1 miliamperio. Vamos a colocar 1 por 10 a la menos 3, multiplicado por la resistencia 1, que es igual a 47 ohmios. Entonces, ahora sí me voy a la calculadora y vamos a ver cuánto debería ser ese voltaje, porque es bastante importante, porque lo comparten las demás resistencias. Sería 1 por 10 a la menos 3 multiplicado por 47 ohmios. Me da igual a 47 milivoltios. Entonces sería 47 mili, porque está por 10 a la menos 3. ¿Cuál es la dimensional? Debería ser voltios. Eso quiere decir que lo puedo colocar como 47 mili es M, ¿verdad? Milivoltios, que sería el voltaje en la resistencia 1. Repetimos nuevamente, la corriente que atraviesa la resistencia 1 es igual a 1 miliamperio y la resistencia que está acá es igual a 47. La ley de Ohm establece que la corriente es igual al voltaje partido resistencia. Eso quiere decir que el voltaje, despejándolo, va a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia, ¿verdad? Entonces, para la resistencia 1, nuestro voltaje es igual a la corriente, que es 1 miliamperio por 47, nos da 47 milivoltios. Ese voltaje lo comparte la resistencia 2, lo comparte la resistencia 3 y lo comparte la resistencia 4. Entonces, ahora vamos a colocar cuánto debería de valer la resistencia 2. Nos vamos a ir por este lado. La resistencia 2 a que es igual. Nuevamente utilizo la ley de Ohm, la vamos a colocar acá en la parte de arriba, que decimos que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Despejamos la resistencia y debería ser que la resistencia es igual al voltaje aplicado a esa resistencia dividido la corriente. Entonces, la resistencia 2 aquí es igual. ¿Cuánto es el voltaje que está tomando en la resistencia 2? Como está en paralelo, comparten el mismo voltaje, que nos salió 47 milivoltios. 47 milivoltios. Dividido la corriente que atraviesa esa resistencia y veo que tengo un valor de 2.14 miliamperios. 2.14 miliamperios. Si se dan cuenta, mili con mili, pues podemos quitar el prefijo y prácticamente solo introducir a la calculadora 47 dividido 2.14. Entonces colocamos 47 dividido 2.14 y nos va a dar un valor de, vamos a ver, 21.96. Bueno, como está muy cercano, no, mejor coloquemos el valor exacto, 21.96. No nos atormentemos con esto. Vamos a hacerlo más preciso el día de hoy. Aunque en la vida real realmente tendríamos que dejarlo en enteros por ser un valor tan pequeño, ¿verdad? En 21 ohmios y conseguir una resistencia de 21 ohmios. Que podríamos tomar una de 20, ponerle en serie una de 1 para que pudiera ser. O, por ejemplo, ponerle 22 ohmios, que debería ser una resistencia de 20 ohmios más una de 2, que lo deberíamos de colocar en serie porque comercialmente no existe eso, entonces tenemos que realizarlo. Bueno, ya tenemos la resistencia 2, ahora vamos con la resistencia 3. En la resistencia 3 está bastante interesante porque nuevamente podemos poner lo mismo. ¿Cuánto es el voltaje que está en la resistencia 3? Como están en paralelo, comparten el mismo voltaje, por lo tanto vamos a colocar 47 milivoltios. Y el amperaje que está atravesando la resistencia 3 es igual a 0.470 miliamperios. Miren, mili se puede ir con mili y entonces solo me queda una división de 47, que es el voltaje dividido 0.470. Le doy enter y me da un valor de 100 ohmios. Entonces ya tengo las dos primeras resistencias, R2 y R3.
Ahora, al momento de poder realizar acá, voy a tener algunas características interesantes. Miren, la corriente que atraviesa la resistencia 4 le vamos a poner que es I de R4. Acá vamos a tener una corriente que es igual a decir I de R3. Acá vamos a tener una corriente que es de 2.14 y acá vamos a tener una corriente de 1 miliamperio. Pero se recordarán que eh, siempre vamos a decir que la corriente en un nodo tiene que ser todo lo que entra es igual a lo que sale. Vamos a ver cómo debería ser este comportamiento. Por ejemplo, acá digamos que tenemos este circuito y acá hay un nodo. Esto que estoy colocando acá con color verde, como se dan cuenta que comparten el mismo nodo, yo puedo decir que es el mismo nodo, ¿verdad? Entonces, si entran 5.03 miliamperios a todo esto, y hacia este lado tengo hacia la corriente 1, 1 miliamperio, hacia la resistencia 2, de este lado tengo 2.14 miliamperios. Vamos a colocar un poquito acá, solo estoy haciendo la analogía, miren, solo para que vean cómo es que se está subdividiendo la corriente. Para la resistencia 3 es igual a 0.470 miliamperios y también eso se subdivide a la corriente en la resistencia 4. Entonces, así como dice la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff, que la corriente que entra en un nodo tiene que ser igual a la suma, o perdón, la suma del nodo tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Todo lo que entra es todo lo que sale, en otras palabras. Entonces yo puedo reescribirlo de la siguiente forma. La corriente total en un nodo, en este caso del circuito, tiene que ser igual a la corriente en R1 más la corriente en R2 más la corriente en R3 más la corriente en R4. Si se dan cuenta, la corriente total la tenemos, que es la que está entrando al circuito, que es igual a 5.03. Tenemos la corriente en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Y entonces lo único que tendríamos que encontrar es nuestra corriente en la resistencia 4. Entonces colocamos los valores. Voy a colocar los valores y todo lo que está acá y R1, y R2 y R3 debería de pasar a restar al otro lado para dejar la variable IR4. Entonces colocamos la corriente total, que es igual a 5.03 mili, menos la corriente 1, que es 1 miliamperio, menos la corriente en R2, que es igual a 2.14 miliamperios, menos la corriente 3, que es igual a 0.470 miliamperios. Y esto debería ser igual a la corriente en la resistencia 4. ¿Por qué estoy buscando la corriente en la resistencia 4? Porque no conozco ni la corriente ni la resistencia, por lo tanto tengo que determinar cuál debería ser esa corriente para poder encontrar cuál es la resistencia. Entonces me voy a la calculadora y vamos, como todos son mil, bueno, entonces voy a obviar el prefijo y voy a hacer una suma y resta directa. 5.03 menos 1 menos 2.14 menos 0.470. Vamos a colocarlo acá, le damos enter y nos sale un valor de 1.42. Entonces colocamos 1.42 y no tengo que olvidarme de poner el prefijo miliamperios, porque si solo pongo 1.42 es bastante grande esa corriente. Entonces ya puedo encontrar mi resistencia 4 y nuevamente la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff ha funcionado. Y ahora me voy a la ley de Ohm, donde dice que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Lo que me están pidiendo es la resistencia 4, entonces necesito ver el voltaje en la resistencia 4, la corriente en la resistencia 4 y poder encontrar la resistencia 4. Entonces puedo decir que la resistencia 4 es igual al voltaje que atraviesa la misma o que está atenta en él. ¿Cuánto es el voltaje? Como están en paralelo, es el mismo, por lo tanto coloco 47 milivoltios, ¿verdad? Entonces, y en el denominador esta corriente pasaría a dividir y esta resistencia pasó a multiplicar y la corriente que encontramos en la resistencia 4 es igual a 1.42 miliamperios. Entonces ya tenemos este valor, nos vamos a la calculadora y
podemos obtenerlo. 47 mili, ya lo tengo acá arriba, miren. Entonces solo le doy enter y lo voy a dividir dentro del valor de 1.42. Lo selecciono, pero acá no tiene que ser 1.42 a la 0, sino tendría que ser a la menos 3 para poder tener el prefijo. Y me da un valor de 33.098 0.9859 de resistencia. Si ustedes me lo permiten, lo puedo dejar como 33.099. Entonces la resistencia acá debería ser 33.099 ohmios. Bueno, entonces ahí ya tenemos cuánto es nuestra resistencia 4. Perdón. ¿Cuánto es nuestra resistencia 4? Deberíamos de tener siempre una forma para poder analizar los circuitos. Y la mejor forma que yo les recomiendo es poder pensar. Si un circuito comparte la misma corriente, ese es un circuito en serie. Ahora, si un circuito comparte el mismo voltaje, como me sucedió en este momento, lo que estamos haciendo es un circuito en paralelo. Entonces, por favor, jóvenes, a mí me interesa bastante que puedan dominar este tema, porque de aquí parte bastantes ejercicios más, no solo de este curso, sino de los cursos posteriores. Y por último, quiero dejarles este circuito para que ustedes lo puedan realizar, no sé si dentro del periodo de clase o en su casa, o perdón, bueno, como no están yendo a su casa, están en su casa, disculpen. Qué aberración más grande acabo de platicar. Pero no, me refiero, cuando termine el periodo de clase pueden desarrollarlo tranquilamente o durante el periodo. Pero yo quiero que analicen cómo debería de ser este circuito. Por ejemplo, acá voy a ampliarlo un poquito. Lo que me están preguntando es cuál es el voltaje en los extremos de cada resistor. Eso quiere decir cuánto es el voltaje en R1, cuánto es el voltaje en R2, cuánto es el voltaje en R3, cuánto es el voltaje en R4, R5, R6, R7, R8 y R9. Y el voltaje de 10 voltios entre A y B. Esto quiere decir que aquí hay conectada una fuente de poder o fuente de voltaje con un valor de 10 voltios. Y entonces tienen que analizar, así como realizamos, primero cómo se comporta la corriente total del circuito para poder ver cuál es el voltaje en cada uno de ellos. Por ejemplo, se dan cuenta que estos tres resistores están en serie. Puedo sacar un resistor equivalente y al momento de tener el equivalente de esto, puedo poner el equivalente con este otro que está en paralelo. Y nuevamente sigo la misma secuencia. Esto quedaría en serie de la nueva situación. Esto quedaría en paralelo con esto. Y al momento de detener, tendría yo una resistencia en serie nuevamente. Entonces tengo una sola resistencia, tengo un solo voltaje, puedo encontrar la corriente total del circuito. Y luego voy nuevamente para atrás. Vuelvo otra vez al circuito y veo que la corriente acá se subdivide, corriente 1 y corriente 2. Entonces puedo decir, la corriente total es igual a la corriente 2 más la corriente 1. Ahora, esta corriente 2 que viene acá se vuelve a subdividir, que sería la corriente 4 más la corriente 3. Y acá nuevamente pueden buscar otro análisis de los voltajes. Perdone, pasa la corriente 3 y viene nuevamente la corriente 4 de este lado y se vuelven a juntar en este punto. Eso quiere decir que la corriente 3 más la corriente 4 debería ser la corriente 5. Ahora, la corriente 5 en este punto se vuelve a juntar acá con la corriente 1 y sale acá, que debería ser la corriente total otra vez del circuito, ¿verdad? Entonces yo quiero que lo analicen, quiero que lo hagan, quiero que lleguen a una respuesta. Y quiero que lleguen a una respuesta, les decía, disculpe mi garganta, pero de tanto hablar ya se me ha gastado un poquito. Entonces quiero que lo analicen, quiero que vean este ejercicio y tal vez en los comentarios de la plataforma podamos discutir un poquito de que ustedes tengan ahí sus dudas, yo les voy contestando, pero analícenlo, traten de hacerlo. Y si ustedes gustan, por favor escríbame en clase, profesor, a mí me agradaría que el próximo día de clase pudiera resolver esto, por si les generó bastante duda y confusión al momento de hacerlo. Entonces, por favor háganlo, traten de hacerlo, porque es un análisis que les va a servir en cualquier carrera que tengan, ya sea sistemas, ya sea civil, ya sea industrial. Nos vamos a volver a encontrar con este tipo de situaciones en el siguiente curso, en el posterior, etcétera. Entonces, por favor, analícenlo, por favor, traten de hacerlo. Me ponen sus comentarios ahí en la plataforma Classroom o en YouTube, donde ustedes gusten.
Y si en caso no logran, pero traten de hacerlo, ¿verdad? Me ponen ahí, por favor, profesor, el próximo día de clase. Nos agradaría bastante que pudiera hacer este ejercicio en la nueva sesión o en el nuevo video. Entonces, les agradezco bastante su comprensión. Platicamos, siempre seguimos ahí en contacto y que tengan un bonito día y aprovechen el resto del periodo porque creo que sí les va a llevar tiempo el hacer este ejercicio. Que tengan un bonito día, cualquier cosa, estamos en la plataforma.